Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver el producto número 3 que corresponde a fotografía. En este caso vamos a comenzar con la sesión 1 y el objetivo fundamental del programa de estudio para cuarto medio es el OF2, que es percibir, experimentar y expresarse con imágenes visuales por medio de la fotografía. Por lo tanto, este producto número 3 se va a dividir en dos partes. Una parte donde vamos a percibir y analizar la fotografía y el lenguaje visual fotográfico, pero también vamos a experimentar y expresarnos por medio de la fotografía. Lo primero que vamos a hacer como actividad de inicio es responder la siguiente pregunta. Recuerden que hay algunos que ya están trabajando en un documento Word, o si no pueden trabajar en el cuaderno. ¿Qué diferencia a la fotografía de otros medios de representación como el dibujo, el grabado, la pintura, el cine o el video? Cada uno de estos medios de expresión, aquí tenemos algún ejemplo de dibujo, ejemplo de pintura. Cada uno de los ejemplos de estos medios de expresión tiene una particularidad que los caracteriza. La fotografía también tiene el suyo, entonces ustedes tienen que establecer la diferencia entre la foto y los demás medios de expresión. Vamos a comenzar también con una introducción a la fotografía, porque necesitamos conocer parte de ella y lo que es el lenguaje fotográfico. Si tuviéramos que definir la fotografía, la definiríamos como un lenguaje visual que tiene la capacidad de comunicar y también de informar, pero informar algo muy específico, porque nosotros capturamos de la realidad algo totalmente especializado y entra solamente dentro del visor. Por lo tanto, es específico, ¿ya? Es un medio de expresión que tiene la particularidad de registrar también una acción en un tiempo determinado. Y también rescatar la memoria de una comunidad o la memoria tal vez de su familia, porque no tiene un álbum fotográfico o que no tiene en su celular, ¿no es cierto?, guardadas imágenes de sus familiares. Se debe considerar en la fotografía tres aspectos que son muy importantes. Primero que todo, la organización de los elementos dentro de este espacio bidimensional que viene siendo el recuadro del visor, en donde se relacionan estos elementos entre sí, tratando de comunicar una temática al espectador. También, otro aspecto que consideramos es el espacio, porque solamente nosotros vamos a seleccionar una parte del espacio real que tenemos presente y que solamente ese espacio pequeñito va a entrar en el visor. Por lo tanto, vamos a rescatar en el lente de la cámara, a través de nuestro visor que estamos mirando, vamos a rescatar solamente ese pequeño espacio. Y también debemos hablar del tiempo, porque es necesario también elegir un tiempo determinado para poder disparar, en este caso, o presionar el obturador, puesto que no todo lo que ocurre en la escena puede ser fotografiado. Si nosotros vamos a sacar una fotografía de un paisaje en una puesta de sol y comenzamos a sacar cada minuto fotos, va a ir cambiando, por ejemplo, el color, va a ir cambiando tal vez las texturas, de repente se van a ver más, se van a ver menos, de acuerdo a la luz. Entonces, el tiempo es sumamente importante también en la fotografía. Composición, espacio y tiempo. Dentro del lenguaje fotográfico, tenemos que considerar elementos que son importantes. Por ejemplo, el equilibrio. Tiene que haber una excelente distribución de todos los elementos que componen la escena, para que se vea armónico y para que se vea agradable, para que no se vea sobre recargado hacia un lado nomás. También evitar la simetría, esto es súper importante.
porque cuando uno toma una fotografía de una escena que es muy simétrica, esta escena queda como demasiado estática. Entonces tenemos que tratar de evitar esa simetría para que se genere como más armonía y genere como un movimiento dentro de la composición. Centro de interés. El centro de interés es el elemento principal dentro de la composición, lo que llama más la atención en la obra, en este caso en la obra fotográfica. Y siempre va a estar ubicado en la cuarta parte del encuadre. Cuarta parte del encuadre. Si esto lo dividimos ahí en 4, va a estar justo en el medio de la cuarta parte. Eso es un punto importante que debe tener el sujeto principal al momento de ser fotografiado. Acá en este caso, la cámara fotográfica, que es el sujeto principal de esta composición o el elemento más importante, está ubicado en el cuadrante superior derecho. Por eso que aquí lo indico con la flecha. Es lo ideal. También en el lenguaje fotográfico hablamos de encuadre. Y el encuadre viene siendo como la porción de la escena que va a entrar en el visor. Porque recuerden que tenemos que rescatamos solamente una parte de la imagen total que estamos visualizando. O sea, a través del visor rescatamos una sola, un solo pedacito. Y ese pedacito que seleccionamos al momento de capturar la imagen, tenemos que nosotros a veces dar vuelta a la cámara. Tenemos que dar vuelta a la cámara para que el encuadre sea, en este caso, acá en la Torre Eiffel, sea un encuadre vertical, donde sugiere fuerza, y especialmente está indicado cuando uno toma fotografías de cuerpo entero de las personas. Por ejemplo, la fotografía de los modelos de las revistas, casi siempre tienen encuadres que son verticales. También tenemos encuadre inclinado, que transmite, dice, dinamismo y fuerza. Y generalmente esto lo usamos para deportes extremos. Por ejemplo, skate o de repente esquí también, cuando sacan esas fotografías que van así como de lado y hacen justo un congelado, ocupan generalmente cuadros inclinados. Y también tenemos el encuadre horizontal, que es un encuadre más natural y que generalmente lo ocupamos para fotografiar paisajes, porque es amplio. Luminosidad, otro aspecto importante de la fotografía, que destaca los elementos que están dentro de la escena fotográfica. Y tenemos entre ellos la luz frontal, en donde se torna una imagen totalmente plana, con una sombra muy dura detrás. Y no genera para nada profundidad. Tenemos también la luz lateral, que es una luz dura, que crea sombras muy marcadas, un sector muy iluminado y el otro totalmente oscuro. Tenemos también contraluz, donde vamos a visualizar solamente la silueta, que se ve todo negro, marcada la silueta, y en este caso los colores que aparecen atrás solamente. Y eso se produce porque la luminosidad está detrás de la escena que queremos fotografiar. Tenemos la luz contrapicado, donde colocamos iluminación desde abajo para producir estas sombras y generar una sensación de misterio. Tenemos la luz cenital o picada, que se coloca encima de los objetos y va a producir sombras duras en la parte inferior. Expresión del color. El color también es importante dentro de la fotografía y tenemos que tratar de generar armonía. También que haya una excelente distribución de ellos dentro del espacio de la escena. Cuando es en blanco y negro, tenemos que tratar de generar un sistema de zonas en donde aparezcan espacios o zonas blancas, negras, pero también que hayan tonalidades de grises intermedios. No solamente las zonas extremas de blancos y negros absolutos. Tiene que haber siempre una distribución
de estos grises intermedios. Enfoque. Debe aparecer la imagen con nitidez en cuanto a lo que se quiere destacar en el encuadre. Tiene que haber un trabajo técnico del momento, donde el fotógrafo manipula la cámara, que tiene que ver con la distancia para poder realizar el enfoque. Ya sea que él lo manipula en las cámaras análogas con su mano o a través de una cámara electrónica, que también se puede hacer. Y tenemos dos tipos de enfoque. La mínima profundidad de campo, en donde el objetivo a fotografiar, en este caso ahí está la flor, sale registrada de manera nítida y el fondo se ve muy difuso. Y hay veces que el plano anterior al elemento principal de la foto o al objetivo nítido también aparece difuso. Y esto se logra con un zoom, porque con esos zoom son lentes que la propiedad que tienen es de acercar el objetivo con mucho detalle. Casi siempre este tipo de fotografía la utilizan en fotografías científicas, en donde se trabaja estos detalles. Y tenemos en el enfoque también la máxima profundidad de campo, donde aparece todo el campo visual registrado de manera nítida. Lo que aparece en el primer plano hasta el último plano es nítido. Y acá hay que ajustar el lente de la cámara a más distancia, 3, 4 o 5 metros. Dependiendo si yo quiero que lo que esté final, en el último plano, aparezca nítido. También no podemos olvidar dentro del lenguaje fotográfico el ángulo, que es la inclinación que tenemos con respecto al suelo. Nosotros nos paramos frente a la escena que queremos fotografiar y esto, al pararse frente a la escena, tenemos que generar ángulos de acuerdo a las intenciones que queremos darle a la foto. En el caso de un ángulo normal, nosotros estamos justo parados frente al sujeto o a la escena que queremos fotografiar. En este caso, a esta niñita, lo que tuvo que hacer el fotógrafo es agacharse y quedar a la misma altura de ella para poder generar este ángulo que le da una naturalidad acá a la niña en la fotografía, porque ella aparece tal cual como es. Y también tenemos el ángulo en picado. Y este ángulo en picado, la toma se realiza desde arriba. Por lo tanto, hace que el sujeto principal o el elemento que va a ser fotografiado se vea sumamente disminuido en tamaño, se vea como pequeñito. Y este ángulo se usa para restar importancia o transmitir una sensación de debilidad. Y tenemos el contrario, que es el contrapicado, en donde la fotografía se realiza desde abajo y quedando, ¿no es cierto?, más alto que la cámara. Entonces el fotógrafo se pone desde abajo, apunta hacia arriba, hacia el objetivo. Entonces esto hace que esta perspectiva visualmente transmita como más importancia, se vean como las cosas monumentales, como que fueran gigantes en relación al espectador. Esos son los elementos que nosotros vamos a emplear en la fotografía. Entonces, ahora yo les voy a pedir en la actividad de desarrollo que busquen en internet 3 fotografías que representen de manera muy característica la contingencia país, para poder analizarlas en cuanto a su contenido temático, como también al empleo del lenguaje visual, ahora que ya conocieron algunos de ellos. Ahora, estas fotografías pueden ser de cualquier temática de contingencia, no lo llevemos solamente a la situación sanitaria que estamos viviendo ahora. Podría ser estallido social, podría ser contaminación ambiental, pueden llevarlo a distintos temas. La sequía también. Y van a tener que analizar estas 3 fotografías. Por cada fotografía tienen que responder todas estas preguntas.
La primera dice, ¿el contenido de la fotografía representa fielmente el tema de actualidad? Y me tienen que dar una justificación. ¿Qué piensas de su equilibrio y centro de interés? ¿Estarán bien logrados? Recuerden que el centro de interés está ubicado en la cuarta parte de cada una de las partes de la escena de la fotografía. ¿Qué tipo de encuadre reconoces en la fotografía? Pues ahí me tiene que especificar si es vertical, horizontal, inclinado, ¿por qué? ¿Qué tipo de luminosidad reconoces en la fotografía? Y ahí me tiene que indicar si es una luz frontal, una lateral, cenital, picada o contrapicada, si está a contraluz. ¿Qué tipo de enfoque identificas en la fotografía? Y también explicar si es una mínima profundidad de campo o una máxima profundidad de campo. ¿Qué tipo de ángulo reconoces en la fotografía? Si es un ángulo normal, donde la imagen sale totalmente natural, o es un ángulo en picado, que sale totalmente disminuida el foco central de la escena, o contrapicado, que se ve el sujeto principal se ve como que fuera gigante frente al espectador. Y por último, de acuerdo a lo analizado, ¿modificarías algo en la fotografía para mejorar el mensaje que entrega al espectador? Y ahí también tienen que justificar la respuesta. Esto entonces, como les dije, lo realizan en un documento Word o si no en su cuaderno. Y como respuesta de cierre, ustedes deben responder lo siguiente. Si tuvieras que crear una escena al interior de tu casa que representara todas las emociones que has sentido y que has vivido en este último tiempo, para después ser capturada en una imagen fotográfica, ¿qué harías como idea en cuanto a ambientación de la escena y cómo emplearías el lenguaje fotográfico en ella? El lenguaje, cómo emplearías la luz, cómo emplearías los ángulos, el enfoque, y qué escena vas tú a crear para poder ser fotografiada que simbolicen tus emociones que has vivido hasta el momento. Aquí yo lo destaco porque esta actividad, chiquillo, es súper importante hacerla porque de alguna manera va a introducir lo que ustedes tienen que hacer la próxima vez que nos encontremos, en donde yo les voy a explicar de manera más detallada que deben hacer una composición artística fotográfica y que represente sus emociones. Así que esta parte, este último desarrollo de esta sesión es importante realizarlo porque les va a abrir la imaginación, las emociones de lo que ustedes tienen que hacer en su próxima etapa. Y luego la evidencia del documento Word o las fotografías del cuaderno, más las fotos que encontraron en internet, me las van a enviar a mi correo y en lo posible respetar la fecha de entrega, que es el 10 de julio. Si no alcanzan, entonces me lo envían el día lunes 13. Así que espero que esta cápsula les ayude a su trabajo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos, que estén bien.